Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4, congruencia de triángulos, en su lección número 3, congruencia de triángulos, con el tema criterio de congruencia y demostraciones geométricas. El objetivo es establecer los criterios de congruencia de triángulos, definir los términos hipótesis, conclusión y demostración o prueba, definir el método directo, sí, entonces para la demostración en geometría. Tenemos aquí entonces los criterios de congruencia de los triángulos, los cuales son tres, donde nos dicen que dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. El primer criterio es lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que los tres lados son congruentes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que existe una correspondencia entre cada uno de los lados del triángulo. Por lo tanto, se dice que es congruente cuando sus tres lados son congruentes. El segundo criterio es el criterio de que se tienen dos lados y un ángulo comprendido entre ellos para la congruencia. ¿Sí? Podemos ver ahí en la figura donde tenemos dos segmentos, que existe una relación de congruencia entre ellos, donde recordemos que para identificar la congruencia se escriben o se representan con las marcas en los segmentos, donde el número de marcas indica con quién sería su relación de correspondencia. Por lo tanto, observamos que el ángulo entre los dos segmentos que son correspondientes en cada uno de los triángulos son congruentes. Entonces a ese criterio se le conoce como lado, ángulo, lado, que se simboliza como LAL. ¿Sí? Y el tercer criterio es cuando tenemos dos ángulos adyacentes y un lado comprendido entre esos dos ángulos. Para esto, entonces, observamos aquí que tenemos el valor de dos ángulos y el lado que está adyacente a esos dos ángulos o está en medio de esos ángulos es congruente entre sí, entonces a ese criterio se le conoce como ala, ángulo, lado, ángulo, que se representa como ala. Muy importante es que tiene que ser respectivamente, ¿sí? No puede ser con uno sí, con el otro no, sino que tiene que ser respectivamente para que se cumpla esos criterios. En virtud de esto, nos dice el siguiente ejemplo, identifique el criterio de congruencia de los triángulos si es LLL, o sea, lado, 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 LAL, lado, ángulo, lado, y ALA, ángulo, lado, ángulo, utilizando para indicar que si los siguientes triángulos son congruentes. Tenemos primero la primera pareja de triángulos del inciso A, que tenemos como información lo que serían dos segmentos que son congruentes. En este caso tenemos que el segmento AC es congruente con el segmento FE, porque observemos que ambos miden 3 centímetros. También que tenemos el ángulo A es congruente con el ángulo F. Ambos ángulos miden 60 grados. Y por último, que el segmento AB es congruente con el segmento FE porque ambos segmentos miden 6 centímetros. En virtud de esto, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Bajo qué orden? Recordemos que para escribir el orden de la correspondencia es muy importante escribirlos según su correspondencia. Por lo tanto, si decimos que el triángulo ABC es congruente, ¿con quién vamos a decir que es congruente? Ok, tenemos A. El ángulo A o el vértice A es congruente con el ángulo F. Entonces, por lo tanto, el siguiente triángulo va a comenzar con la letra F. Ahora, para nombrar la segunda letra sería, si observamos bien, tenemos el segmento AB. El segmento AB es congruente con ¿qué segmento? FD. Por lo tanto, el segundo triángulo lo vamos a llamar como FD. Y por último, lo que sería el punto E. Por lo tanto, sería congruente con el triángulo FDE. ¿Sí? Y de esta manera estamos manteniendo la correspondencia. ¿Bajo qué criterio es correspondiente? Tenemos un lado, un ángulo y otro lado. Por lo tanto, es por el criterio lado, ángulo, lado. O sea, LAL. Veamos el inciso B. Nos dan de información los tres lados, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el segmento AB es congruente con el segmento DF. AB mide 5, DF mide 5. El segmento AC con el segmento DE. AC mide 4, DE mide 4. Y por último, el segmento BC congruente con el segmento EF, donde ambos miden 6 centímetros. De esta manera podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con ¿qué triángulo? Recordemos que siempre se escribe en el orden de la correspondencia. Comenzamos con el segmento AB. ¿Con quién sería correspondiente AB? AB es correspondiente con DF. Y luego sigue BC. BC con quién es correspondiente con EF. Entonces, debemos ver que sería con el triángulo DFE. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estemos manteniendo siempre las correspondencias. Y esto
¿bajo qué criterio? Bajo el criterio de lado, lado, lado. Por último, el segmento C, ya tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento D que ambos miden 4 centímetros, que el ángulo A es congruente con el ángulo D, ambos miden 50, el ángulo B con el ángulo E es congruente porque ambos miden 100, esto sería correspondiente con esto se puede concluir que el triángulo es congruente, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos dos ángulos y un lado, y ese lado está en medio de los dos lados. La demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas, que quiere decir que para demostrar cosas nuevas debemos de partir de hechos que ya han sido demostrados anteriormente. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que las hipótesis es posible de llegar a la conclusión. La demostración en geometría generalmente consta de una figura donde ilustra la proposición que se desea demostrar y está constituida por trazos fundamentales y trazos auxiliares que son útiles para indicar con líneas no continuas la demostración. Eso sí, esta figura solo sirve de guía, solo sirve de auxiliar, como quien dice, un parámetro de qué es lo que hay que hacer, pero no es la demostración como tal. Las hipótesis es el supuesto que se acepta como cierto, que sirve de base para el razonamiento, que quiere decir es como el punto de partida. En virtud de esta información que nos dan de partida, poder llegar a lo que sería entonces el razonamiento, que es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que en orden lógico relacionan la hipótesis con la conclusión y permite la deducción de esta a partir de la hipótesis. En otras palabras, son los pasos que se van siguiendo para poder llegar a la conclusión, que es la proposición deducida mediante el razonamiento. Que quiere decir, en otras palabras, es justamente llegar al final, llegar a la solución de lo que nos piden encontrar. Independientemente del grado de dificultad que tenga la demostración de una proposición, siempre llevará el camino que es de hipótesis a conclusión. Es también muy conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración, con el objeto de tener claro el camino que a nuestro juicio es el más conveniente para ligar lo que suponemos cierto, la hipótesis, con lo que deseamos demostrar la conclusión. O sea, hacernos un camino claro de qué es lo que vamos a demostrar, cómo lo vamos a demostrar y hacia dónde vamos a llegar. Un tipo de proposición importante es el razonamiento deductivo. Tiene la forma hipótesis, conclusión, o sea, un sí y un entonces. Si esto es cierto, entonces llegamos a esta conclusión. Veamos el ejemplo. Auxiliándose de la figura y dada la siguiente proposición, formule la hipótesis y la conclusión. Si el segmento, ¿sí? Aquí tenemos la figura, si el segmento AB y el segmento CD se bisican en el punto E, demuestre que los segmentos AC y BD son congruentes. ¿Qué quiere decir bisecar? Bisecar quiere decir que se cortan en el punto medio. Entonces, si AB, el segmento AB y el segmento CD se bisecan en E, o sea que es el punto medio de AB y el punto medio de CD, de esta manera nosotros podemos llegar como conclusión que los segmentos AE con EB son congruentes, CE con ED son congruentes, ¿sí? Porque se corta en el punto medio de los segmentos, entonces serían congruentes. Y de esta manera entonces la hipótesis que nos dan es que ambos segmentos se bisecan en el punto B. Y la conclusión que se quiere llegar es justamente a que el segmento AC es congruente con el segmento DB, ¿sí? Entonces, hipótesis que se cortan estos dos segmentos AB y CD en el punto E, se bisecan. Y la conclusión es que AC es congruente con BD, ¿sí? Esa es la forma de poder concluir con lo que es una hipótesis y conclusión. Es en base a la información que nos brindan hacia resolver el ejercicio. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.